¿Qué tal, jóvenes? Buenos días, tardes o noches, de acuerdo a como estén viendo el video de la clase del día de hoy, que es nuestra segunda clase. Vamos a ver el día de hoy el tema 2, 3 y 4. De manera rápida, ya vimos algunas cosas en lo que comentamos la clase pasada y vamos a empezar. El tema 2 de la materia de documentación nos habla de los documentos aplicables a los proyectos por especialidad. En esta parte, jóvenes, nosotros tenemos lo que ya habíamos comentado la semana pasada. Tenemos las memorias descriptivas de cálculo, especificaciones de obra, catálogo de conceptos y presupuesto paramétrico. Estas documentaciones se aplican a todas las especialidades. Como lo comentábamos la vez pasada, tenemos esta parte de las memorias descriptivas. En ellas, nosotros hacemos una descripción del proyecto, por especialidad, en donde nosotros, por ejemplo, el primer tema que vamos a ver es el análisis estructural. Entonces nosotros tenemos que hacer una descripción en esa memoria en específico de qué elementos vamos a ocupar. Va a ser acero, va a ser concreto, pero concreto de qué tipo, qué resistencia, qué tipo de acero, las especificaciones. Si fuera estructura metálica, vamos a hablar de qué elementos de acero vamos a ocupar, cuáles son las piezas que vamos a ocupar y demás. Hacemos una descripción de los elementos que vamos a emplear en eso. Después tenemos la memoria de cálculo. En las memorias de cálculo nosotros hacemos toda esta parte de la revisión de los elementos, ya sea si fuera una memoria de estructura, sería un análisis estructural con su cálculo, que puede ser a computadora y demás, o tenemos en esta parte de las instalaciones que tenemos que calcular los diámetros de las tuberías, son los calibres y demás, o sea, varios elementos de cálculo para que nos dé un resultado del buen funcionamiento de la especialidad. Después tenemos esta parte de las especificaciones en obra. Las especificaciones en obra es un compendio que se hace una especie de catálogo técnico con las fichas de los elementos que vamos a ocupar. Este en específico se ocupa mucho en estos nuevos temas de certificaciones LEED, jóvenes, porque se hace un documento que se llama Subvital. Y este a su vez es un compendio de fichas técnicas. Que al final termina siendo una especie de manual para que cuando nosotros demos mantenimiento sepamos qué vamos a ocupar, ¿sí? O reemplacemos las cosas de la mejor manera. Puede ser o tiene que ser en el 90% de los casos ese material que está colocado, o necesitamos obtener un contratipo, así se le llama, o un elemento que sea similar o que cubra las especificaciones técnicas que tenemos aquí. Después tenemos esta parte del catálogo de conceptos, a donde nosotros hacemos una descripción de los elementos para hacer una separación y poder cuantificar. ¿Por qué? Porque el catálogo de conceptos va muy de la mano con el presupuesto. Podemos hacer presupuestos paramétricos, sí, a donde vemos una volumetría, que son los primeros presupuestos que tenemos en la obra, y después se van especializando como vayamos terminando el desarrollo del proyecto ejecutivo. Entonces tenemos lo siguiente. Generalmente en el catálogo de conceptos nosotros enumeramos las partidas, que son nuestros conceptos. Y tenemos nuestro concepto, que es una descripción, pero a su vez tenemos una unidad de medida, que a su vez me va a dar una cantidad, que yo voy a tener que ponerle un precio, que es un precio unitario, o el costo de una unidad,
y al final voy a tener un monto total. Ahorita vamos a ver qué es una partida. Pero aquí hay un truco. Hasta aquí es el famoso catálogo donde yo tengo descripciones, unidades y cantidades. Hasta este punto es el catálogo de conceptos, donde yo digo aquí en la descripción, para que se den una idea porque ya lo conocen: suministro y colocación de, describo el sistema constructivo que estoy cuantificando y le indico, incluye todo lo necesario para su correcta instalación. Obviamente yo, dependiendo de la especialidad, tengo que decidir qué es lo que va a incluir, ¿sí? Obviamente pues lo básico es acarreos, maniobras, limpieza, mano de obra, más los elementos específicos que necesitemos para poderlo instalar, ya sea piso, muro, demás. ¿Cuál es su cantidad? Tiene que ser metros cuadrados, metros lineales, piezas, lotes, metros cúbicos, etcétera, etcétera, etcétera. Va a depender del sistema constructivo. Y lo enumeramos del 1 al 1000 si es necesario. Después viene esta parte de hacer los precios unitarios. Y los precios unitarios es una especialidad ya muy grande que vamos a ver en la última clase, o bien en la retroalimentación, porque ese es un tema bastante amplio para que sepan qué es lo que va a llevar. ¿Ok? Muy bien. Entonces, con esto nosotros podemos obtener un precio paramétrico, que generalmente lo hacemos por metro cuadrado, ¿no? O por volumetría, ¿sí? De acuerdo a la experiencia o con un presupuesto anterior que ya se haya entregado de una licitación, podemos tener esta parte del presupuesto paramétrico. Y estos son la documentación que se ocupa para el proyecto, pero esto siempre va de acuerdo a la especialidad. Como lo vimos la clase pasada, en el proyecto ejecutivo tenemos varias especialidades, entonces empezamos a desglosar toda esta parte de decir, bueno, en donde sí necesito la memoria de cálculo, porque por ejemplo, albañilerías y acabados no requieren una memoria de cálculo, pero instalaciones y estructuras sí la requieren. Y en estructuras las tenemos que dividir en cimentaciones, en losas, en azoteas y demás. Entonces, pues bueno, esta es la documentación que se ocupa a grandes rasgos para poder empezar a trabajar los proyectos, ¿ok? Bueno, vamos a pasar al siguiente tema. Denme un segundo, por favor. Que me están ayudando a grabar ahora sí. Entonces vamos al siguiente tema, que es esta parte del desarrollo estructural. Digamos que nos marca, como nuestro plan de estudios nos marca primero el proyecto estructural y después el arquitectónico, pero bueno, como bien dice la física, el orden de los factores no altera el producto. Al final de cuentas tenemos que conocer todos los proyectos. Entonces vamos a ver lo siguiente: cómo desarrollamos e interpretamos un proyecto estructural, y estas son sus partes, ¿ok? Entonces tenemos lo siguiente: nosotros tenemos que hacer un desarrollo de planos. ¿Cuántos? No lo sé, conforme nos pida el proyecto, ¿ok? Entonces tenemos lo siguiente: nuestros planos de estructura se dividen así. Tenemos la cimentación, que tenemos que ver qué tipo de cimentación es y demás. Tenemos las losas y entrepisos, porque aquí tenemos que hacer pues un plano que se llama bordes de losa para nosotros determinar las orillas, que a veces le sirve mucho al que cubre el edificio, ya sea que sea duro o que sea fachada. Entonces tiene que tener un borde de losa para lanzar un plomo para poder recubrir el edificio. Después tenemos esta parte de las secciones de armados. ¿Por qué? Porque nosotros ya en esta parte tenemos que empezar a desarrollar
los famosos detalles constructivos, pero ya tiene que ser muy específico de cada proyecto. ¿Por qué? Porque esto viene de la mano con la memoria de cálculo. Porque aquí nos marca el tema, especificaciones y tablas de refuerzo estructural. Pero estas especificaciones y las tablas y los detalles vienen precisamente de la memoria de cálculo. Tenemos una memoria descriptiva donde vamos a hacer una descripción de los elementos, materiales y sistemas constructivos que vamos a emplear en nuestro proyecto. Y en base a esto, a lo que tengamos acá de predimensionamiento que hacemos ya una memoria de cálculo final. Y ya con eso nosotros empezamos a hacer esta parte de qué especificaciones necesita la obra, que esto viene muy de la mano con estos planos a donde tenemos los detalles constructivos, qué armado, qué acero, todas esas especificaciones. Y tenemos el famoso catálogo de conceptos. Por eso les digo, esta parte del catálogo y del presupuesto va por especialidad. Entonces, ahorita les voy a mostrar unos planos estructurales. Entonces, denme un segundo para mover acá. Para que se vea más de cerca y no como la vez pasada que estábamos ahí batallando con eso. Entonces, Ya llegó. tenemos aquí el ejemplo de unos planos estructurales. Entonces nosotros hacemos un plano a detalle, que es una copia del proyecto arquitectónico que lo tenemos desvestido, o sea, sin mobiliario, y siempre tenemos que conservar nuestros ejes constructivos, ¿sí? Es importante saber eso. Las especialidades son una copia del arquitectónico. ¿Cuántas copias? Las que necesitemos. Obviamente tenemos que ver qué quitamos y qué ponemos para poderlo ocupar. Entonces aquí podemos ver una planta estructural. Entonces nosotros aquí tenemos indicados, si se fijan, un montón de cortes, ¿sí? Y tenemos indicados los elementos estructurales en cada una de sus posiciones. Entonces, por ejemplo, aquí me dices el detalle 3 del plano E2. Entonces, por ejemplo, acá tengo el plano E2 y busco ese detalle o esa sección, nos dice que es el 3. Entonces aquí ya tenemos este detalle constructivo a donde tenemos indicados los espesores, el armado, cómo el muro, qué medidas, o sea, empezamos a hacer esta parte, a desglosarla, a especificarla, ¿no? Tenemos, por ejemplo, aquí una muestra del armado a donde, pues a lo mejor no esa medida como tal, pero ya le digo que esta superficie tiene que tener una varilla de 3/8 a cada 25, en superior e inferior, y debemos de tener un detalle constructivo como el corte de la losa por acá. Y nos hablaba el temario que tenemos que tener unas tablas, ¿sí? Entonces aquí tenemos un cuadro de muros, y podemos tener un cuadro de columnas, y podemos tener un cuadro de traves. Por ejemplo, aquí tenemos concreto armado. Si fuera acero igual, tenemos que tener una tabla a donde indiquemos todos los tipos de acero para que nosotros podamos identificar en dónde va cada pieza. Porque estos planos por especialidades es como hacer un Lego, para que nosotros en la obra lo podamos interpretar y poder ubicar, y obviamente la gente pueda colocar y llegue a buen término a la obra, que en el 90, digamos que pues sí, de repente hay errores de trazo y demás, obviamente como todo, pero pues tenemos que estarnos acercando lo más posible al 98-99% de lo que está en los planos. No siempre pasa, jóvenes, es una realidad. Yo no tengo por qué me entienden lo que pasa realmente de afuera. ¿Por qué? Porque se mueve la cimbra, porque a alguien se le olvidó, porque queda desplomado y demás, porque hay descuidos en la obra, es una realidad. Entonces pasan esas cosas, pero nosotros tenemos que ser muy precisos en lo que representamos para que todo sea lo más acercado a la realidad o tenga el mínimo porcentaje de error a la hora de ejecutarlo. ¿Sí? Y
pues es mucho. Y yo les insisto, jóvenes, es importante que nosotros sepamos cómo leer los planos más que ejecutarlos al 100%. ¿Sí? Por ejemplo, yo ahorita estoy aquí con un grupo de alumnos que están trabajando maqueta, a los que ya les di esta clase, y les he explicado que es importante conocer por qué. Porque no sabemos hacia dónde nos va a llevar la vida laboral. Entonces medio tenemos que saber interpretar todo, y con el paso del tiempo y la ganancia de experiencia conforme van trabajando, van aprendiendo cómo se ejecutan las cosas. Pero que es importante saber leer un plano, saber interpretar el plano para decir, si yo lo veo de pronto, pues ya más o menos le veo cara como de plano estructural, le veo cara de proyecto de instalaciones, este es el de voz y datos, este es el arquitectónico, ¿no? Le empezamos a ver esa cara de qué es y qué me está tratando de decir, o cómo se está comunicando conmigo el proyecto en el plano a nivel gráfico, ¿no? Si se fijan, por ejemplo, aquí pues tenemos este plano donde están los armados, que ya son las losas, ¿no? ¿Sí? Y empezamos a tener detalles constructivos específicos de las losas y de las gradas, ¿no? O de las balas, ¿no? Tenemos acá el otro plano, a donde, por ejemplo, miren, aquí está el detalle de la escalera, porque es parte de la estructura, ¿no? Entonces nosotros vamos determinando qué es qué en cada cosa. Por ejemplo, aquí tenemos esta parte de la especificación técnica, a donde me está diciendo cómo va la cimentación, qué tipo de concreto es, el muro de concreto, las vigas, ¿sí? Y el tipo de cemento, los recubrimientos, qué cargas está tomando y elementos básicos de la cimentación igual. O sea, ya empezamos a manejar este desarrollo de las especificaciones, porque todo va de la mano. No necesitamos hacer un documento, pero sí necesitamos saber que las tiene que llevar dentro del plano. Entonces es bien importante que nosotros, el grado de detalle que tengamos que hacer, sea lo que desarrollamos en nuestro proyecto, a nivel, digamos, a todos los niveles, pero ahorita estamos viendo el de estructura, ¿no? Y aquí, por ejemplo, vamos a ver que me está dando una planta separada por bloques para que yo sepa en dónde va a ir cada cosa, ¿no? Por eso tengo que identificar el sistema constructivo, le digo su escala, tengo todas sus especificaciones, y yo aquí es a donde empiezo a revisar en dónde va cada uno de esos detalles, porque sí, que estos pues son detalles constructivos. Esta simbología también es del corte por fachada. Acá tenemos los armados de losas o los planos de las losas, ¿sí? Entonces este es muy sencillo. Va a ser tan complicado como se ha complicado lo que estamos desarrollando, pero al final de cuentas pues es algo a lo que nos estamos acostumbrando a ejecutar. ¿Por qué? Porque es lo que les digo, en base a la repetición y la experiencia es lo que vamos a ver. Entonces, esta parte es del tema 2 y del tema 3. Déjenme preparar el pizarrón para explicarles el tema 4, que es referente al proyecto arquitectónico.